Bueno, tiene ahora la palabra Piedad García Escudero para hablar de parálisis legislativa y abuso del decreto ley. Piedad, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a la UNED, a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Instituto de Derecho Parlamentario por invitarme un año más a estas jornadas de las que llevamos tantas ediciones y que ahora son en una nueva versión muy unediana realmente. Es verdad que los acontecimientos se han sucedido, como ha puesto de relieve Pepe Tudela, con una velocidad vertiginosa, de tal manera que el tema del año pasado se ha visto afectado por la pandemia y se ha visto afectado también el tema de mi ponencia, a la que dedicaré la parte final. Voy a centrar el contexto en el que se produce esta paralización legislativa y lo que yo, más que abuso del decreto ley, suelo llamar gobierno por decreto ley, porque en realidad es lo que hay exclusivamente. Voy a situarlo a partir de las elecciones, digamos, de 2015. Todo, como ha puesto el profesor Ramiro de relieve, arranca en realidad de 2008, porque se va a pasar de un contexto de partidos, que también se ha puesto de relieve, completamente distinto. En las elecciones de 2008, el Partido Popular y el Partido Socialista se repartían entre los dos 21,5 millones de votos. En 2011 pasarían a 18 millones. En 2019 no llegan a 12 millones entre los dos. Es decir, han perdido 10 millones. Va a haber 5 partidos de ámbito nacional que sean necesarios para sumar 22 millones de votos en las primeras elecciones de 2019 y 19,5 en las segundas. Estos resultados de las elecciones obviamente dan lugar a una fragmentación del Congreso que han producido una serie de novedades en nuestro sistema parlamentario que siempre se han puesto de manifiesto, y Javier las ha apuntado, afectan fundamentalmente a la relación de confianza Parlamento-Gobierno, pero evidentemente esto tiene repercusiones en la función legislativa. Largos periodos de gobierno en funciones, 314 días entre 2015 y 2016, 254 días también, que son muchos en el caso de Pedro Sánchez, desde las elecciones primeras o la primera disolución de 2019 y la investidura el 7 de enero de 2020. 3 investiduras fallidas, 2 disoluciones por aplicación del 99.5 por primera vez, la aprobación de la primera moción de censura constructiva, pero con un gobierno en minoría, es decir, no es que la mitad de la Cámara se oponga a la otra mitad, con un gobierno en minoría y apoyos inestables, y de hecho dura, como también ha puesto de manifiesto el profesor Ramiro, que es inevitable, 9 meses hasta el rechazo de la ley de presupuestos para 2019 con la consiguiente disolución. Para examinar lo que ha ocurrido en relación con la función legislativa como consecuencia de estos acontecimientos, lo voy a dividir en 3 bloques. El primero se refiere a esos periodos tan largos de gobierno en funciones. El segundo se refiere a la 12ª legislatura, que se desarrolla entre los años 2016 y 2019, porque es la primera legislatura y única que tenemos con un gobierno fragmentado en el nuevo panorama político, y la 14ª en la que nos encontramos, que es la primera de gobierno de coalición que se ha estrenado con una pandemia, con una crisis sanitaria, con un estado de alarma que todavía nos recuerdan los paneles en las carreteras, estado de alarma, controles de tráfico, aunque ya nos hemos acostumbrado a estar en ese estado. En primer lugar, por lo que se refiere al gobierno en funciones. La primera premisa que tenemos que tener en cuenta, a efectos del tema que me ocupa hoy, es que, como dice la ley del gobierno, la ley 50.997, el gobierno en funciones no puede ejercer su iniciativa legislativa. Tiene prohibido la presentación de proyectos de ley, como también, obviamente, de proyecto de ley de presupuestos. En este periodo de gobierno en funciones, la polémica en la primera parte, en el primer gobierno en funciones, se desarrolló más en torno a la función de control, que dio lugar a un conflicto de atribuciones al control de gobierno en funciones resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional 1124/2019. Ahora bien, el gobierno está en funciones, pero el Parlamento no está en funciones.
tiene límites a su función legislativa, porque por de pronto está descartada esa iniciativa que es prioritaria, como la califica la Constitución, y prevalente. La iniciativa solo va a poder desarrollarse a partir de aquellos titulares reconocidos por el artículo 87 de la Constitución, es decir, proposiciones de ley parlamentarias, proposiciones de ley autonómicas o proposiciones de ley populares. Al comienzo de ese primer periodo de gobierno en funciones se solicitaron informes de las Secretarías Generales del Congreso y el Senado precisamente sobre la posibilidad que tenían las cámaras de legislar y obviamente dijeron que pueden legislar, que simplemente a través de esas o fruto de esas otras iniciativas. Pero va a haber un sutil cambio con respecto a los periodos anteriores menos largos de gobierno en funciones. Y es que ya no se va a suspender el plazo para la emisión de criterio por el gobierno sobre las proposiciones de ley. Hasta entonces se sabía que habría investidura, no se sabía cuándo, era cierta, incierta cuándo, pero en esta es que era incierta cuándo. Y por tanto se considera que esa emisión de criterios sobre las proposiciones va a ser un despacho ordinario de los asuntos y que por tanto puede realizarse. El informe del Senado, de la Secretaría General del Senado, no obstante, pone de relieve una cuestión sobre la que siempre deberíamos reflexionar, y es que aconsejaba una autorrestricción del Parlamento en la función legislativa por la lógica del parlamentarismo cooperativo en que estamos y por una interpretación sistemática de la Constitución. Es decir, es un poco evitar aquello que el profesor Aragón alertaba ya entonces, que era la posibilidad del gobierno de asamblea o contra el gobierno. ¿Y qué ocurre con esas proposiciones de ley tomadas en consideración cuando hay un gobierno en funciones? Pues tenemos dos escenarios. Uno, que se produzca una disolución como consecuencia del artículo 99.5, es decir, que no se produzca la investidura de presidente de gobierno, que es lo que ocurrió en la 11ª y en la 13ª legislaturas, que fueron fallidas, abortadas. Se tomaron en consideración 4 proposiciones en cada una, se remitieron a comisión y caducaron en plazo de enmiendas. Caducan las proposiciones parlamentarias y las autonómicas tomadas en consideración porque ya han sido asumidas por la Cámara, se trasladan a la siguiente legislatura, las autonómicas no tomadas en consideración y las populares. Encontramos también como novedad del primer periodo que el gobierno empieza a emitir criterios sobre las proposiciones de ley. ¿Y qué ocurre en el supuesto de que esos largos periodos de gobierno en funciones terminen en investidura? Que es el caso de las legislaturas, del inicio, digamos, de las legislaturas 12 y 14. Pues aquí fue más lenta la tramitación de los escritos, porque por venir de una disolución del artículo 99.5 se esperaba que hubiera investidura y entonces ya no había tanta prisa de empezar a actuar, se estaba a la espera de esa posible investidura. Ahora bien, en la 12ª legislatura encontramos una diferencia con respecto a la primera etapa de este gobierno en funciones, y es que 2 proposiciones de ley se convirtieron en leyes. Por tanto, ¿puede legislarse con gobierno en funciones? Sin duda. ¿Emanada de proposiciones de ley? Sin dudas. Una de ellas tenía por objeto nada menos que la modificación de la ley electoral por si había una nueva disolución del artículo 99.5 para cortar los plazos una semana. Y la otra novedad es que se producen 2 conflictos de atribuciones, esta vez en materia legislativa. Javier lo ha comentado también, porque estaba además en el primitivo programa, creo, de estas jornadas, sobre la calificación por la mesa de las proposiciones que supongan incremento de gasto o disminución de los ingresos, sobre las que saben que el gobierno puede expresar su disconformidad y por tanto no se tramitarían. 2 conflictos de competencia instados por el gobierno después de la investidura, que dan lugar a las sentencias 34 y 44 2018 y otras 3 al menos en recursos de amparo. Hay que recordar que en esos 2 periodos que se producen en la 12ª legislatura, en la legislatura 12, partidos a la mitad por una moción de censura
constructiva, dos gobiernos de distinto signo, ninguno de ellos tiene mayoría en la mesa de la Cámara, es Ciudadanos el que oscila y puede dar la mayoría. Por eso también los plazos de enmiendas se estuvieron ampliando indefinidamente hasta que en 2018, en diciembre, Ciudadanos anuncia en rueda de prensa que va a dejar de oponerse, que va a dejar de permitir que haya esas ampliaciones y entonces comienzan la tramitación. Luego hablaré de la legislatura en la que nos encontramos. Decretos leyes. Los decretos leyes responden a una facultad legislativa propia del Gobierno. Es competencia del Gobierno, no es delegada. Es propia del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Puede hacerlo el Gobierno en funciones y es coherente con esa función de despacho ordinario de los asuntos. Desemboca en una actividad de control, que es la convalidación por parte del Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días, que en su caso puede acordar la tramitación como proyecto de ley. Esto no debe inducirnos a confusión con respecto al término. Se tramitan como proyectos de ley, pero no son proyectos de ley en periodo de gobierno en funciones, porque el Gobierno no puede mandar proyectos de ley, aunque evidentemente proceden del Gobierno por esa vía indirecta. En el Parlamento fragmentado de la 12ª legislatura, el Gobierno está inseguro de la convalidación de sus decretos leyes, por eso va a haber pocos. Y otro fenómeno que nos vamos a encontrar es que no se convalidan dos decretos leyes, uno en cada uno de los periodos. Y tenemos que remontarnos a 1979 para encontrar un supuesto de no convalidación de un decreto ley voluntario. Hubo otro en 2006 por error. Se hace, por tanto, un uso restringido. 2 en el Gobierno en funciones de Rajoy. 8 en el de Pedro Sánchez, lo cuadruplica, aunque eran 254 días frente a 314. Pero aún así no son cifras excesivamente altas con respecto a lo que vamos a ver luego. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿puede el Gobierno gobernar sin legislar o el Gobierno por decreto ley? Auge del decreto ley. Luego podemos dividir los periodos de la 12ª, pero no me va a dar tiempo y voy a dar totales. En esa legislatura 12 fragmentada se presentan 23 proyectos de ley y se aprueban 39 leyes por las Cortes Generales, 18 procedentes de proyectos y 21 de proposiciones. Se aprueban 65 decretos leyes, que es casi el doble. 39 leyes, 65 decretos leyes. Voy a tomar como elemento de comparación la 5ª legislatura, que es de duración similar y que además era un gobierno minoritario que acabó igual la legislatura, es decir, con una disolución como resultante del rechazo de una ley de presupuestos. Se presentaron 130 proyectos de ley frente a 23 en la 12. Se aprobaron 147 leyes frente a 39 y de ellas 112 procedían de proyectos y se aprobaron 39 decretos leyes, es decir, 147 leyes, 39 decretos leyes. Recuerdo, duración similar. La 10ª legislatura no sirve de término de comparación porque es de gobierno mayoritario y dura 4 años, pero las cifras son similares a la 5ª. 145 proyectos, 168 leyes. Los decretos leyes son más altos. ¿Por qué? Porque una crisis económica, pero van creciendo en su número a lo largo de la legislatura a medida que esta se va solucionando. Y aún así son 74, la mitad que las leyes. En la 12 son 65, en la mitad de tiempo, frente a 39 leyes. ¿Cuáles son las conclusiones de esta comparación con la 5ª legislatura? Pues que ni ese Congreso fragmentado que hubo en la 12, ni con el gobierno en minoría de Rajoy, ni con el que estaba apoyado en la mayoría de la moción de censura, pueden ejercer una actividad ordinaria de iniciativa, véase el bajísimo número de proyectos de ley, ni desarrollar la actividad legislativa de épocas anteriores. Repito, comparado con la 5ª, 23 proyectos frente a 130, 39 leyes frente a 147, 65 decretos leyes frente a 39. Paralización legislativa que apenas sí da para cumplir con algunas obligaciones europeas, no con todas. Llevamos bastante retraso en la transposición de directivas, por ejemplo. Y entonces las reflexiones, y aquí enlazaban un poco con las que hacía Pepe Tudela, son: ¿ha sido favorable para el papel del Parlamento en el equilibrio de poderes esta fragmentación parlamentaria?
en teoría es más representativa, al pasar del bipartidismo al pluripartidismo, lo ha puesto de relieve también el profesor Ramiro. Pero, sin embargo, ¿no es paradójico que cuanto más débil es el gobierno, más poder legislativo ejerce por decreto ley apoyado en la frágil mayoría que le apoya? No voy a entrar en la polémica del presupuesto habilitante, pero en el primer decreto ley de Sánchez sobre el Consejo de Administración de RTV, la justificación en la exposición de motivos es el bloqueo parlamentario y resolver la situación provocada por la falta de cumplimiento de la Cámara de una obligación que establecía una ley anterior. Pues frente al peligro del gobierno de asamblea en un gobierno en funciones que comentaba antes, aquí el peligro es convertir el decreto ley en instrumento ordinario de legislación, es decir, en sustituir a la legislación ordinaria. Se dirá la convalidación no es suficiente control. En la 12ª legislatura se acordó la tramitación parlamentaria de 24 decretos leyes. Solo uno del primer periodo se convirtió en ley. Otras características de la 12ª legislatura. Incremento de la iniciativa parlamentaria de las proposiciones de ley de grupos del Congreso, tanto las presentadas, 333, mucho más numerosas en ese gobierno en minoría de la primera mitad, como las convertidas en ley, 15, se dirá, que pocas. Muchas en términos relativos, porque 17 procedieron de proyectos más uno de decreto ley, o sea que estamos casi en una paridad. Cuando lo habitual es lo contrario. Se tomaron en consideración 59 proposiciones de grupo en el Congreso, 14 en el Senado de 38 presentadas. Todo esto era nuevo. Las causas, pues que los nuevos grupos tenían que demostrar actividad, tenían que hacerse visibles con esa nueva representación parlamentaria. Y también, obviamente, la decadencia de la iniciativa del gobierno, que antes era abrumadora. Más características, se agiliza la actividad legislativa tras la moción de censura. De hecho, 9 leyes se aprobaron que eran de proyectos presentados por el gobierno de la otra mitad, el gobierno anterior. Se buscan pactos, las ponencias se fortalecen, el número de enmiendas no es muy elevado en comparación con otras legislaturas, surgen textos transaccionales completos de iniciativas, se buscan esos consensos incluso contra natura, es decir, no tiene por qué ser el grupo del gobierno el que los busca. Es verdad que esos textos transaccionales completos a veces proceden de que las proposiciones pues tampoco tenían una elevada calidad técnica, sobre todo pues en nuevos grupos. Y hay intentos de suplir la falta de iniciativa gubernamental, como por ejemplo con las subcomisiones, como un medio de consensuar iniciativas, de tal manera que en esa legislatura 12 se construyeron 13 ponencias de estudio subcomisiones, 7 de las cuales emitieron informe. Algunas comisiones especiales se convirtieron en legislativa, un proceso que ya había empezado antes. Se utiliza la lectura única para proyectos no de sencilla formulación, como exigen los reglamentos. El ejemplo ha sido el de la reforma de la ley de la Corporación Radio Televisión Española, con las consecuencias complejas que ha tenido después su aplicación. Y aquí surge un problema interesante, que es si la Diputación Permanente puede legislar. Había desde los años 90, desde los comentarios a la Constitución, 2 interpretaciones doctrinales representadas por La Villa y por Astarloa, letrados de las Cortes los dos. La primera es más literal, apegada al texto constitucional. La segunda es más lógica y más sistemática, y yo me inclino por esta segunda. Sin embargo, hubo un informe de la Secretaría General del Congreso favorable a la primera a la vista de los términos del reglamento del Congreso. Ya se había acordado la tramitación como proyecto de ley antes en algunas ocasiones, pero nunca se había tramitado como tal por una Diputación Permanente. Y sin embargo, esto ocurrió en 2019. Se tramitó, se hicieron enmiendas, se aprobó en la Diputación Permanente del Congreso, se trasladó al Senado, que lo publica, pero contrario a la práctica, no abre plazo de enmiendas. ¿Por qué? Porque a los 3 días siguientes se constituía la siguiente legislatura. Es decir, es que no tiene ningún sentido. El argumento de la Secretaría General del Congreso es que no era un problema de competencia, sino un problema de procedimiento que no estaba regulado en el reglamento. Yo considero que hay argumentos que se pueden utilizar ad absurdum. ¿Qué pasa con las leyes orgánicas? Pues que vamos a decir, no, es que el derecho a enmienda está limitado, entonces ya empezamos a hacer elucubraciones. Ya sabemos que las que vienen de decretos leyes no pueden tocar leyes orgánicas, pero las enmiendas sí. O sea que
¿Cómo se resuelven las divergencias con el Senado? Ese plazo de 2 meses para levantar vetos cuando no hay mayoría absoluta. Pues obviamente después de los 2 meses, por supuesto, nos hemos ido mucho más allá de las elecciones, pero como se ha podido ver, nos vamos ya a la constitución de la legislatura. Es decir, yo creo que hay que interpretar esto en este precepto constitucional con el resto de la Constitución. Y ya voy con la parte final, o sea que creo que voy muy bien de tiempo, que es en relación con la actual 14ª legislatura en que nos encontramos. El primer gobierno de coalición se estrena con una pandemia. Es la primera vez que hay un gobierno de coalición, en efecto. El presidente Sánchez queda investido el 7 de enero y el 14 de marzo de 2020 se declara el primer estado de alarma. Antes ya se habían tomado en consideración 3 proposiciones de ley de los grupos de gobierno, esto es significativo, y se habían aprobado 10 decretos leyes desde las elecciones hasta el 14 de marzo. Es verdad que algunos ya preanunciando la lucha contra la pandemia. A partir de entonces nos vamos a encontrar con una paralización primero de toda actividad en 15 días, algo lo imprescindible, después solo control, las prórrogas de autorización de prórrogas del estado de alarma y la convalidación de los numerosos decretos leyes. Hasta el 4 de junio no se va a incluir en el orden del día una proposición de ley y hasta el 23 de junio 2, que es lo que habitualmente se incluye cada semana, y en el martes, que es su lugar habitual. Es decir, que podemos decir que prácticamente había habido, como por otra parte en los parlamentos autonómicos, eso ya lo hemos podido estudiar en otro lugar, un periodo de sesiones perdido. Cifras de la actividad legislativa en 17 meses de legislatura. Las había tomado a 8 de abril, pero ayer, 20 de abril, las retomé y es curioso el resultado, porque había leído lo que se había publicado ya en el BOE. 52 proyectos de ley presentados, 138 proposiciones de ley de grupos del Congreso, 6 proposiciones del Senado tomadas en consideración, que es un número alto, 23 leyes aprobadas, 47 decretos leyes. De esas 23 leyes aprobadas, 5 proceden de la tramitación de decretos leyes. Este es un dato muy relevante porque va a aparecer más. Evidentemente, muchos de los decretos leyes han ido tramitándose e irán siendo aprobados como ley. Alguno ha sido, bueno, objeto de una noticia de prensa en los últimos días y, como les decía, en la visión que hice desde 8 de abril hasta el 20 de abril, pues 2 más procedían de decretos leyes, de las leyes aprobadas, y la tercera de un proyecto de ley. De esos 47 decretos leyes que duplican las 23 leyes aprobadas, de nuevo, 6 lo fueron antes de la investidura. Y, como decía, de las leyes aprobadas, 5 proceden de la tramitación de decretos leyes, 12 de proyectos, 3 proposiciones de ley de grupos del gobierno, o bien conjuntamente o separadamente, Unidos Podemos y Grupo Socialista, y las otras 2 son pues reforma de Estatuto de Autonomía y una del Senado. ¿Cuáles son las conclusiones de este periodo, aparte de que la suma de leyes procedentes de proyectos y de decretos leyes es abrumadora? 17 de 23 duplican las proposiciones, es decir, que ya no estamos en el escenario de ese Parlamento fragmentado de la 12ª legislatura. Uno de los decretos leyes que se convierte en ley ni siquiera se modifica a lo largo de la tramitación parlamentaria. Las demás conclusiones son que los decretos leyes siguen en auge y que duplican prácticamente las leyes, 47 frente a 23, que como digo es engañoso porque ahí están incluidas las leyes que proceden de decreto ley, que aumentará en la legislatura el número de proposiciones de ley que se convierten en ley porque el gobierno está utilizando proposiciones como segunda marca. Esto ya existía cuando estudié la iniciativa legislativa, pero ahora se pone de manifiesto a través de sus 2 grupos, conjunta o separadamente, para agilizar la elaboración,
obviando trámites o informes preceptivos. Obviamente la ley del gobierno ahora establece un procedimiento mucho más largo, incluidas consultas públicas, por supuesto con las excepciones que sea, pero para la elaboración de los proyectos de ley. Rechazo absoluto de las proposiciones de ley de los grupos de la oposición, a diferencia de lo que ocurría en la 12ª legislatura. Y finalmente, ya para acabar, la complejidad del ordenamiento. Los decretos leyes, esto es una consecuencia absolutamente directa de la pandemia, pero es que ya es una locura, como todos sabemos, en lo que se ha convertido el ordenamiento jurídico en este año y pico que llevamos. Los decretos leyes se modifican incesantemente unos a otros, las propias leyes que tramitan decretos leyes como proyectos de ley, a su vez modifican otros decretos leyes, que también hay que blindarlos por si acaso se declaran inconstitucionales. Hay un titular de ABC del mes de marzo que hablaba del cambio 17 veces en un decreto ley. Yo creo que ese se ha modificado en los últimos días también, o sea que por lo menos ya serían 18. Y hay otro titular, esta vez del País, con el que voy a acabar, que habla de 3.000 normas nuevas en un año de pandemia. Paralización legislativa, sin duda, pero solo de leyes formales emanadas de las Cortes Generales. Muchas gracias. Gracias, Piedad, por esta muy documentada, ordenada comparación de dos legislaturas, muy pormenorizada. Piedad nos habla de la experiencia del gobierno en funciones, que no tiene iniciativa legislativa ni presupuestaria, y permitió advertir en una sentencia de un conflicto entre órganos constitucionales que cabe el control del gobierno en funciones. En todo caso, recuerda que el informe de la Secretaría General aconsejaba restringir la función legislativa y el incremento de proposiciones de ley llevó al incremento del veto presupuestario del gobierno. Analiza los datos de la 12ª o 12ª legislatura y concluye que había un doble de decretos, leyes y un número muy pequeño de leyes respecto de otras legislaturas anteriores. Conclusiones de esta comparación es que no había la actividad legislativa de otra época, que es discutible que la fragmentación incremente la representación, como a nivel teórico podía decirse, porque lo que ha incrementado es los decretos leyes, que es un instrumento autoritario, etc. Y al analizar la actual 14ª legislatura, pues concluye que ha habido un doble o más del doble de decretos leyes que de leyes, y todavía es peor, la cifra es engañosa porque algunas de estas leyes son leyes de conversión de decretos leyes, porque hemos caído en la práctica de que el gobierno se tira a la piscina con un decreto ley y espera que se lo convaliden y luego con enmiendas que se apruebe la ley de conversión. Rechazo masivo de las proposiciones de ley y, bueno, el caos desde el punto de vista de las fuentes del derecho que ha supuesto el estado de emergencia y la declaración de la alarma, porque con habilitación en el decreto de alarma, pues me parece que ha habido más de 3.000 normas, dice Piedad. Confiemos en que esto sea excepcional. Esto tiene que decaer con la alarma.